La reunión. En nombre de Codo, les solicito que apaguen sus teléfonos celulares, que los tengan en modalidad vibradora y que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Los invito a acompañarme en la apertura de la reunión con un momento de silencio, seguido de la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos a nuestro grupo de codependientes anónimos, CODA Vivir Libre. Codependientes Anónimos, CODA, es una fraternidad de personas cuyo propósito común es desarrollar relaciones sanas y amorosas. Nuestro grupo, CODA Vivir Libre, es un grupo virtual internacional. Tenemos reuniones diarias por Zoom y un chat por Telegram. El único requisito para ser miembro de CODA es desear tener relaciones sanas y amorosas. Si quieres más información de nuestro grupo, la pueden ver en el chat de esta reunión o quedarse a la plática informal después de la reunión. Tenemos el gusto de tener hoy a Arturo, compañero codependiente, que nos va a acompañar con el tema, el poder de la serenidad. Nuestro compañero, Arturo, compartirá la primera hora y la segunda hora será para preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas concernientes al tópico y sean breves. Mándenme sus preguntas por medio del chat de esta reunión. Mi nombre es Víctor y soy el moderador. A la hora de las preguntas, yo leeré sus preguntas en voz alta, pero anónimamente al compañero. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los miembros particulares. En los programas de 12 Pasos no tenemos ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con gran recuperación que tienen un sólido conocimiento y experiencia en el programa, de quienes podemos aprender muchísimo. Arturo es una de esas personas. Ahora, con gran gusto, le cedo la voz a Arturo. Bienvenido, Arturo. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida y gracias al grupo y a todos los participantes que hoy nos acompañan. Bueno, como bien lo dicen, hoy vamos a hablar del tema del poder de la serenidad. ¿Por qué elegí o por qué desarrollamos este tema? Pues porque la serenidad es una virtud muy importante en nuestro proceso de sanación y de recuperación como codependientes. Yo antes de entrar ahorita al tema, a lo profundo que les tengo que preparar una pequeña presentación, les quiero compartir pues mi testimonio y mi experiencia como codependiente y cómo me relacioné o cómo desarrollé en mí o cómo fue para mí poder comprender y entender lo que es la serenidad y la importancia de este estado en nuestro proceso de recuperación y de sanación. Como bien lo saben y en el grupo y en el proceso y a través de nuestros 12 pasos, pues la serenidad es una parte esencial y muy importante. Incluso cuando perdemos nuestro sano juicio, nuestra tranquilidad o la ingobernabilidad, la forma de regresar a nosotros y de encontrar esa fortaleza lo hacemos a través de la oración de la serenidad. Sin embargo, yo pues les platico, cuando yo inicié este proceso ya hace varios años, pues como todos, o no sé si la mayoría, o en mi caso al menos, llegué muy ansioso, llegué con una necesidad muy grande, porque mi vida estaba hecha un caos, ¿sí? Había sido ya resultado de mi ingobernabilidad, yo ya venía con la crisis. Yo llego a grupo, yo vengo de una familia disfuncional en donde ya había un trabajo previo. Sin embargo, yo me negué mucho tiempo a aceptar que yo era parte de este sistema disfuncional y negué muchísimo tiempo mi enfermedad, negué muchísimo tiempo mi neurosis,
negué muchísimo tiempo que yo también vivía de una manera codependiente, de una manera adictiva, generando muchísimo conflicto en mi vida. Yo me sentía separado de esa disfuncionalidad de mi familia. Yo decía que yo no era parte, que los que necesitaban ayuda eran ellos. Yo no. No, yo no. Yo me acuerdo las primeras veces que fui a reuniones y que me invitaron a terapia y que tenía que ir yo porque era parte de esta familia y parte de unas crisis que vivimos como familia. Yo decía, yo no. Y es más, me aislé muchísimo tiempo. Sin embargo, yo me llevé toda esa neurosis conmigo y lo último que había en mi vida era serenidad, era calma, era paz, era armonía. Yo vivía en la neurosis, en la locura, pero yo no me daba cuenta, yo lo negaba. Cuando realmente yo llego al programa, que llego a CODA, pues realmente llegué porque yo ya no tenía otra opción, ya porque yo dije, ya no puedo más, ya no tengo nada más que perder, yo ya había generado y había vivido diferentes pérdidas en mi vida provocadas por mi ingobernabilidad, por la neurosis, por el dolor profundo, que poco a poco y a través de todos estos años he ido descubriendo y que sigo descubriendo. Y cuando yo llego por primera vez al grupo y que empiezo a escuchar y que escucho la oración de la serenidad y que me apadriné y que empecé a incluir este lenguaje, que empecé poco a poco a tratar de comprender, pues en realidad yo no comprendía. O sea, duré mucho tiempo, duré varios años y aún estando yo en grupo para poder integrar y comprender y entender lo que era la serenidad, porque en un principio lo veía como si fuera una emoción, como si yo tuviera que alcanzar esta emoción para poder alcanzar la felicidad, para poder resolver mis problemas. Entonces confundí la serenidad con algo que después empecé a buscar como codependiente, obsesivamente y compulsivamente. Y lo empecé a buscar en el grupo, lo empecé a buscar en, en lo externo, lo empecé a buscar en la pareja, lo empecé a buscar en mi trabajo o en la terapia. Es decir, lo estaba yo buscando fuera de mí, tanto que yo entendí en ese momento la oración de la serenidad como algo que mi poder superior me tenía que dar, que me tenía que otorgar mi poder superior. Entonces, dentro de ese crecimiento, dentro de ese proceso de autodescubrimiento y sobre todo de confrontación, pues primero o en un principio, yo no me estaba haciendo responsable de. Yo al principio quise entregarle todo a mi poder superior y yo seguir siendo el mismo. Entonces ya iba yo a mi grupo y el grupo entonces al principio era como pues el lugar donde me contenía o donde iba y hacía mi tribuna, pero yo salía de ahí y Dios, dame la serenidad y dame la serenidad y el poder para cambiar lo que no puedo cambiar, pero yo no hacía una reflexión profunda de qué era aquello que no podía cambiar y de qué era aquello que sí podía cambiar, ni tampoco me ocupaba de cómo desarrollar esa serenidad en mí. Es más, a mí me preguntaban, oye Arturo, porque todos nos presentábamos y era qué emoción tenía y cómo practicaba yo mi espiritualidad. Y la verdad yo ni siquiera sabía cómo era que se practicaba la espiritualidad. Yo lo confundía, yo tenía confundida la espiritualidad. Y parte de la espiritualidad, como hoy yo la comprendo después de un proceso y gracias al programa, que es el trabajo conmigo mismo, que es el autoconocimiento de mí, y desarrollar y cultivar mi ser, cultivar mi alma, mi corazón, sanarlo y trascenderlo, pues al igual estaba yo confundido con la serenidad. Entonces volvió en algo que yo creí que era la respuesta y que era donde yo iba a encontrar todos los problemas y que rezando la oración, pues ya iba a estar yo bien y que ya se iba a resolver y que todo lo tenía que hacer mi poder superior y yo no. Sin embargo, después de mucho trabajo, del proceso y gracias a los pasos y gracias a mi padrino y sobre todo gracias a la experiencia, a la confrontación, a este profundo cuarto paso de poder entender cómo es que mi neurosis, cómo es que esta enfermedad de la codependencia, ¿sí? Que podemos definir o podemos catalogar o podemos entender como un trastorno de las emociones generado por el déficit o por esta carencia de amor propio, pues todo eso para llegar ahí fue todo un proceso. Y poder entender primero el origen de mi enfermedad, entender que yo era responsable de la neurosis, de las pérdidas y de los conflictos en mi vida, lo cual fue muy doloroso, fue lo que me pudo llevar a comprender realmente
cuáles eran esas herramientas o a desarrollar en mí esas herramientas que me iban a sostener junto con el programa y mi grupo en un estado de salud o de sano de mi mente. Porque al estar enferma mi mente y mis emociones y mi corazón, al estar lastimado, en lugar de yo expresar amor, expresaba amor neurótico, porque también eso lo entendí con el paso del tiempo y con el acompañamiento de mi padrino y de mi proceso, que todo es una expresión de amor, pero es, amor, es un amor neurótico, porque estamos quebrados o nuestro corazón está roto, nuestra alma, y es como un caleidoscopio que sale la luz, pero sale defractada. Y así eran mis conductas, así era mi ingobernabilidad, que me hacían perder el sano juicio y generar tanto dolor y tanta neurosis y tantas pérdidas, tanta destrucción en mi vida. Y entonces entendí que yo era corresponsable con las personas que me relacionaba y con mi ambiente para generar todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta vulnerabilidad y esta fragilidad de mí, pero de una manera neurótica, porque después entendí que como seres humanos somos frágiles y vulnerables y que la fragilidad y la vulnerabilidad es la parte más íntima de mi ser y es de donde nace mi mayor fortaleza, pero que como yo negaba esa fragilidad y esa vulnerabilidad, mis mecanismos de defensa era toda esa neurosis, eran todas esas conductas destructivas y autodestructivas que me hicieron, pues, no perder, no contactar nunca ni desarrollar en mí un estado de serenidad. Entonces, para yo poder entender y comprender que un ingrediente fundamental para nuestra salud emocional y mental es la serenidad, pues me llevó practicarla, me llevó llevarla al desarrollo en mí junto de la manita con mi poder superior para poderla desarrollar dentro de mí y hacerme responsable de mantener o de gestionar o de activar ese estado en mí. Por eso el día de hoy este tema a mí me parece tan fundamental e importante para nuestro proceso de sanación y de recuperación, sobre todo como codependientes, porque me acuerdo yo que cuando inicié, tuve la verdad la fortuna de que mi padrino en ese momento, pues trabajamos los pasos desde doble A, porque todos tenemos algo de adictos y codependientes. Entonces yo pude reconocer y admitir con mucho dolor que yo era adicto a las relaciones neuróticas, a las emociones destructivas, que generaba una adrenalina dentro de mí que la necesitaba para poder vivir, porque yo pensaba que eso era la vida, porque venía de una familia disfuncional, porque venía de una sociedad, porque traemos una cultura del sufrimiento y muy neurótica. Entonces, dentro de todos estos elementos, el ambiente y los factores que estaban dentro de mí junto con el dolor de mis propias heridas, pues para mí ese era un estado normal. Pero comprender y entender que la serenidad es un elemento fundamental que además está dentro de todos los seres humanos como parte del amor esencial, que es lo más profundo del ser, porque esa es nuestra esencia, pues entonces me doy cuenta que la serenidad es un estado, no una emoción. Y es como descubro que si yo no cultivo mi serenidad, por más programa, por más conocimiento que yo tengo, por más que yo vaya a sesiones de coda, yo voy a seguir ingobernable saliendo de la sesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy a volver muy permisivo conmigo y yo nomás me voy a recargar en el poder superior. Ah, ahí te encargo mi serenidad, mándamela y ya. Pero y luego, no, la serenidad es algo, es un estado del ser que tenemos que estar cultivando y desarrollando. Ahí les decía, gracias a mi padrino que me ayudó a comprenderlo así de esta manera, pues entendí que el estado perdón, el estado de la serenidad, como codependientes, tenemos que cuidarnos mucho porque el codependiente le dice al poder superior, tú no sabes cómo, déjame lo hago yo. Y entonces nos convertimos en el propio poder superior sin darnos cuenta, es muy sutil, estamos tan enfermos, o en mi caso estaba yo tan enfermo, que como yo no encontraba la serenidad en mi poder superior, yo le decía, tú no sabes cómo, y yo creía que sabía cómo por soberbio y arrogante, por codependiente, y entonces en ningún momento seguía cultivando ni empezaba a cultivar la serenidad en mí. Entonces, claro que cuando venía la neurosis, cuando venían mis detonantes, volvía a recaer y volvía a recaer, hasta que no toca uno un fondo que te hace despertar
o encuentras la buena voluntad, que ese también es un elemento que después vamos a hablar de él, pero hasta que yo no entendí que no es fuerza de voluntad, sino la buena voluntad, que es el deseo de cambiar, es cuando pude autorresponsabilizarme de mí y entender que la responsabilidad no es la obligación. Miren, ser responsable, autorresponsable, no nada más es ir a grupo, leer mis lecturas diarias, porque eso es como la obligación, o sea, eso es como el compromiso que yo tengo, pero la responsabilidad no es eso. Yo tengo la obligación de pagar mis cuentas, de ir a trabajar, ¿sí? Y dentro de eso yo genero un compromiso de ir a grupo, ir con mi padrino, leer mis lecturas, estar con la literatura, estar estudiando, estar trabajando y profundizando en mi proceso. Pero la buena voluntad es el deseo de cambiar y es cuando verdaderamente yo me hago autorresponsable y la responsabilidad la entendemos como la habilidad de responder. Si yo no trabajo y desarrollo la serenidad en mí, difícilmente voy a desarrollar la habilidad de responder ante lo que no puedo controlar, que es la conducta del otro, los eventos, las circunstancias y la vida misma. Porque no podemos controlar nada. El codependiente, a lo que más nos duele, lo más doloroso es descubrir que no podemos controlar nada, incluso a veces ni a nosotros mismos, porque somos ingobernables. Entonces, en la serenidad yo voy a encontrar la fuerza activada por mi buena voluntad para poder responder de una manera diferente. Porque mientras eso no suceda en mí, yo voy a seguir actuando de manera impulsiva, de manera reactiva, de manera quejumbrosa, y entonces todo es culpa de todo y yo no alcanzo a entrar en ese estado de serenidad. Me dejo llevar por la neurosis, por el acelere. Ay, sí, es que no, es que el tráfico, es que esto, es que el otro, es que fulanito, es que ya ves, me provocan. Y entonces empiezo a responder otra vez de manera codependiente, instintiva y neurótica. Entonces, aprender y aceptar y admitir en mí, pues toda esta neurosis, es un trabajo que además sigue día a día y que lo sigo integrando y lo sigo profundizando, porque como codependiente, la verdad, sí me cuido de mí y los cuido a ustedes de mí y a mi ambiente, porque es muy fácil confundirnos y creer que ya todo lo sabemos, que ya todo lo hacemos y porque queremos hasta controlar eso. Entonces, por eso a mí me gustó y por eso me dio la inquietud de desarrollar este tema como parte de nuestro desarrollo, de nuestro proceso y de nuestro programa dentro de los 12 pasos y nuestro compromiso con CODA, pues de entender, comprender y compartirles pues nada más que mi experiencia y mi manera y mi percepción de cómo yo vivo y cómo comprendí, entendí y desarrollé en mí la serenidad. ¿Sí? Con el acompañamiento de mis maestros, de mi padrino y sobre todo del programa y de mi poder superior, ¿sí? Para que así ustedes de la mano de su poder superior, como ustedes lo conciban, pues puedan cultivar la serenidad, ¿ok? Entonces, bueno, y esto la es un compartir a grandes rasgos. Dentro de todo este proceso, pues para yo poder llegar ahí fue muy doloroso, fue muchas pérdidas, muchas neurosis destructivas en donde descubrir que yo no era la víctima, sino yo era codependiente, corresponsable de esas consecuencias en mi vida, bueno, pues es como yo puedo hoy compartir con ustedes y seguir trabajando como parte de mi proceso la serenidad de mí, como un compromiso conmigo y con ustedes y con los que me rodean y con mi ambiente, porque si no, viene el codependiente en mí, se detonan mis heridas, estoy distraído y empiezo a reaccionar de manera impulsiva, codependiente, instintiva o incluso adictiva, ¿sí? Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación donde voy desglosando porque yo creo que todo tiene un orden y todo tiene fases en esta vida. Y yo no puedo entender aquello o comprender aquello que no conozco. Entonces, primero tengo que conocer para entender y para comprender tengo que entender. Entonces, también por eso es importante el conocimiento, por eso es importante la literatura, los principios, las tradiciones, nuestros pasos, porque ese es la base, es el fundamento que nos va a ayudar a entender, a conocer y a comprender nuestra enfermedad y entender cómo esta serie de pasos, como decía mi padrino, instrucciones precisas, pues nos van a ayudar a sanar
y a trascender, poniéndonos en manos de nuestro poder superior, pero de manera corresponsable, es decir, donde yo interactúo y yo me hago responsable y elijo y opto y tomo mi enfermedad para empezarla a trabajar en mí y desarrollarla y realizar y de verdaderamente expresar un verdadero cambio profundo, ¿sí? Que nos lleve a transformarnos, que realmente nos lleve a generar nuevas conductas. Yo no voy a generar nuevas conductas si yo no conozco, no entiendo y no comprendo mi enfermedad. Si yo no me conozco, no me entiendo y no me comprendo a mí mismo y me perdono, porque el perdón es comprensión. Y entonces cuando yo entiendo esto, en lugar de restringirme de realizar conductas, yo me abstengo. Y la fuerza para abstenerme y cambiar o transformar una conducta, además de mi poder superior, va a ser este estado de serenidad en mí que me va a permitir autoobservarme, ¿sí? Y entonces, a través de mis pasos, poder lograr ese cambio y esa trascendencia que nos ayude a sanar nuestras conductas, cuidarme a mí de mí y a los demás de mí, ¿sí? Porque esa es la mayor responsabilidad, es el mayor compromiso que tenemos los codependientes, ¿sí? Porque los codependientes, al tener esta enfermedad emocional y de nuestra mente desde el pensamiento, es muy sutil, no es tangible, no se ve, no es como el adicto que le dices, mira, este vaso lleno de alcohol te va a hacer daño. El codependiente no lo ve, no lo mira. Y entonces el codependiente se vuelve un facilitador, un provocador para seguir alimentando la enfermedad. Pero como estamos, todo lo disfrazamos con el victimismo que nos da la codependencia desde ese control que ejercemos de un control neurótico hacia los demás, pues no lo vemos, es muy sutil. Por eso la negación, admitir y reconocer es uno de los pasos pues más difíciles. Y a todos los que estamos aquí, bueno, pues nos felicito porque el primer paso es reconocer y admitir que somos codependientes, ¿sí? Y hacerlo de una manera amorosa, no juiciosa ni neurótica, si no caemos en un círculo vicioso con nosotros. Entonces, si pudiéramos tener un sinónimo que no lo es de manera metafórica de la serenidad es amor, es compasión, ¿sí? Entonces, ahora sí, les comparto la presentación. Muy bien. Y vamos a iniciar precisamente con la oración de la serenidad para irla desmenuzando, ¿sí? Porque muchas veces nosotros eh, la repetimos, la oramos sin comprender realmente lo que es la serenidad. Lo bonito de la oración de la serenidad es que tiene un impacto tan profundo en el consciente, en el subconsciente, en el inconsciente y espiritualmente hablando dentro de nosotros, que aunque no la entendamos y no la comprendemos, detona en nosotros cierta fuerza y cierta claridad en el momento en que lo necesitamos. Estuve yo investigando y estaba yo leyendo y buscando, incluso no hay un origen certero de la oración, no sé si lo sabían, pero se ha tratado de investigar de dónde viene, pero fue un regalo. No sabemos de dónde viene, ni cómo viene, ni realmente el origen real de la oración. Se han venido, hay varios estudios y hay varias referencias históricas donde parece que se fue armando, pero fue un regalo, ¿vieron? Es un regalo de nuestro poder superior, esta, esta oración que hace este impacto dentro de nosotros. No sé si han escuchado hablar de los mantras o el poder de la palabra, que no tiene mucho que ver, pero que me sirve para que entiendan el poder que tiene la palabra y lo profundo que tiene esta oración para nosotros y para las personas. Es muy amorosa. Entonces, si se fijan, la oración de la serenidad en realidad lo contiene todo. Todavía estoy aquí. No necesitaría yo sola y que por eso venía. Más diapositivas o explicaciones para que la entendamos. En realidad con esta sería suficiente. Pero bueno, les voy a compartir unas más. ¿Por qué? Porque miren, si la vamos desglosando, si la vamos leyendo con verdadera profundidad y conciencia y enfoque, Dios o a tu poder superior, como tú lo concibas, le pedimos que nos conceda la serenidad
para aceptar aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, ya de entrada le estamos poniendo en manos de nuestro poder superior, a través de la serenidad, ¿sí?, la capacidad o la habilidad de aceptar aquello que no puedo cambiar. ¿Y qué es aquello que no puedo cambiar? Lo que sucede de mi nariz para afuera. Es decir, la conducta, la percepción, las ideas de las personas, sus emociones, sus reacciones, e incluso aquellas cosas como eventos, circunstancias, ¿sí?, que pueden llegar a impactar nuestro centro, es decir, nuestro equilibrio, nuestra sobriedad. Ajá. Entonces, poder superior, concédeme esa serenidad que yo necesito para aceptar aquello que no puedo cambiar. Entonces, ¿a dónde me va a llevar la serenidad? A la aceptación. Aceptación del devenir que no podemos cambiar. Es decir, aceptar la ley de la impermanencia. Todo es cambiante, nada es estático, ¿sí? Nada es permanente, todo está en constante cambio y movimiento, ¿sí? Y también le pedimos que a través de la serenidad y a través del poder superior nos dé el valor, aquí entra la buena voluntad, de cambiar aquellas cosas que sí puedo. ¿Y qué es aquello que sí puedo cambiar? Pues mis respuestas. La forma es bien sencillo, solamente que me ayude a cambiar la forma en que voy a responder. Es más, que me ayude a cambiar la reacción por la respuesta, porque la respuesta es consciente, la reacción no. Y entonces voy desarrollando en mí la responsabilidad, porque es la habilidad de responder ante lo que no puedo cambiar, que es todo. Yo no puedo cambiar, no puedo controlar la conducta, las respuestas, las reacciones, los pensamientos, las ideas, etcétera, 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 del otro, ¿sí? Y aquí no me voy a meter en cuestión de límites. Oye, Arturo, pero es que el otro reacciona y entonces ¿a poco no voy a hacer nada y eso no lo puedo cambiar? No, pero sí puedes cambiar cómo respondes. Y si tú estás trabajando en ti y empiezas a tener límites sanos, vas a saber cómo responder sin volverte permisivo. Y obviamente pedirle al poder superior que nos dé esa sabiduría, esa intuición, esa capacidad también de distinguir la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, para ocuparme y responsabilizarme de aquello que sí puedo cambiar, de aquello que sí puedo modificar en mí, no en el otro, porque el codependiente, cómo nos gusta andar dando programazos y convenciendo y tratando de que el otro cambie, porque mira, porque no te das cuenta, porque estás enfermo, porque bla, 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 bla. No, 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 no. En mí. Por eso también el lema de vive y deja vivir. Vive tú, cambia tú, transfórmate tú y al otro déjalo ser. Dale la libertad de ser, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la oración de la serenidad. No lo está diciendo todo, pero ¿cómo yo voy a integrar la oración en mí si no comprendo y no entiendo qué es la serenidad? Si me confundo o creo que la serenidad es algo que se busca fuera de mí, o que me lo va a dar cuando yo tenga el control de las cosas, que yo voy a estar sereno cuando pueda yo controlar el ambiente, controlar a las personas y que piensen, reaccionen y hagan lo que yo quiero que hagan en el momento que yo quiero que lo hagan, de la manera que yo quiero que lo hagan. Entonces, la serenidad no está ahí, ni la serenidad es una emoción. Las emociones, la felicidad, la tristeza, la ira, la rabia, ¿sí?, la melancolía, todas estas son emociones y las emociones son una reacción bioquímica, ¿sí?, que impacta en nuestro estado anímico, ya sea con un estado de placer, de gozo, de enojo, de tristeza, melancolía, y ahí le ponemos nombre a la emoción, pero la serenidad no es una emoción, ¿sí? Y a veces estamos buscándola como si fuera la emoción, lo que me haga feliz, lo que me dé tranquilidad. No, 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 no tiene nada que ver. La serenidad, al contrario, es más, la serenidad es el ingrediente que me va a ayudar a gestionar la emoción, incluyendo la felicidad, ¿eh? Porque si yo no tengo serenidad en mí, si yo no he desarrollado esta virtud o esta habilidad dentro de mí, ¿qué va a pasar? Que cuando me pase algo muy bueno,
me voy a volver desadaptativo con algo que me pase y en lugar de ser feliz y tener un estado de gozo, me voy a ir a la euforia y de la euforia me puedo brincar a la neurosis y a la histeria, ¿sí? Entonces, las emociones no son buenas ni malas. Lo que me va a ayudar a entender y comprender y relacionarme con lo que sucede fuera de mí y lo que está sucediendo dentro de mí para comprenderlo, integrarlo, procesarlo y evolucionar, aprender y hacer nuestros procesos. Pero la serenidad es el ingrediente que me va a ayudar a mantenerme en mi centro, que eso es la espiritualidad, sin perder el equilibrio, mi cruz de sobriedad, es decir, mi sobriedad, ante lo que está sucediendo con el otro o en el ambiente o en mi trabajo o en las circunstancias o en el día a día. Y entonces yo mantengo la serenidad, porque no todo lo puedo controlar, ¿sí? Y respondo, tranquilo, con calma, ¿sí? Y entonces voy a saber cómo responder, si es momento de pedir una disculpa, si es momento de tomármelo con calma, porque si no me voy atropellando, ¿sí? Porque pierdo mi serenidad y me voy atropellando, porque voy saboteando, voy generando neurosis, porque no pude controlar, porque perdí el control, porque quiero controlar, porque empiezo a vomitar la neurosis, ¿sí? Y empiezo a culpar a los demás, a culpar al ambiente, a culpar a la vida, a culpar a Dios, es que ni tú sabes, y entonces va de nuevo y vuelvo a caer en mis procesos neuróticos que me llevan a la ingobernabilidad y a perder el sano juicio, ¿sí? Yo creo que si todos somos honestos con nosotros mismos, tenemos muy claro nuestros detonantes y en qué momentos de nuestra vida hemos perdido el sano juicio porque no conocíamos o porque no hemos desarrollado dentro de nosotros la serenidad para entonces de una manera madura y sana poder responder, ¿sí? Entonces, ¿qué es la serenidad? Pues es esa virtud o esa habilidad, fíjense, de mantener la sobriedad, ahí ya le voy a agregar, la sobriedad, la calma, la ecuanimidad, la paz, la templanza, el equilibrio, ¿sí? Ante cualquier circunstancia, ¿sí? O persona o el suceso que esté sucediendo, lo cual va a implicar, fíjense, va con la oración, aceptar las circunstancias que no puedo cambiar, indeseables o desfavorables para mí, porque yo tengo que entender y comprender que lo que está sucediendo está pasando a través del filtro de mi mente, de mis experiencias, de mi cultura, de mis creencias, de mis lealtades, y que lo que puede ser desfavorable para mí, para el otro no. Entonces esto tiene que ver conmigo. Tampoco andemos buscando cómplices, porque luego buscamos cómplices. ¿Verdad que estuvo horrible lo que pasó? ¿Verdad que no sé qué? Y como andamos hacemos conexión con la neurosis, pues sí, todos ahí alimentamos estos sentimientos y emociones, ¿sí? Entonces, fíjense, la serenidad va de nuevo, es la virtud, la habilidad, la capacidad de mantener el estado de sobriedad, de calma, ecuanimidad, paz o templanza, equilibrio, ¿sí? Ante circunstancias indeseables o desfavorables para mí. Ajá. Lo cual implica que las acepte porque no las puedo cambiar. Cuando yo acepto, yo suelto, ¿sí? Yo me preguntaba mucho, oye, pero ¿qué es soltar? Porque siempre te dicen, no, tú suéltalo y fluye, sí, pero ¿qué es soltar? Aceptar las circunstancias, aceptar lo que es. Es que debería de haber llegado más temprano, es que me debía haber conectado hace 10, 15, 20 minutos, es que no debía haber reaccionado de esta manera y vienen los deberías. El debería no te va a ayudar para nada porque te está resistiendo a lo que sucede, a las circunstancias desfavorables o que no están dentro de lo que tú querías, es decir, dentro de tus expectativas. Y recordemos que las expectativas son reacciones o son conductas infantiles. Las cosas son. Y si yo las acepto, respondo. Y como adulto, resuelvo. ¿Vieron? Y le doy la vuelta de campana y le doy la vuelta a lo que está sucediendo, pero ¿cómo? Con sobriedad, no con neurosis, ni destrucción, ni polarización. ¿Vieron? Y entonces, ¿qué va a suceder? Voy a mantener un estado de equilibrio en todos mis planos, en el físico, en el mental, en el emocional, el espiritual, incluso el material y económico. Me voy a mantener gobernado. ¿Vieron? Entonces,
¿Qué nos trajo aquí? Pues que el dolor de las heridas de mi infancia, que mis experiencias de vida, que enfermaron mis emociones y mi mente, que detonaron en mí una codependencia, una adicción, una obsesión compulsiva o conductas neuróticas destructivas, porque en mí no se desarrolló la habilidad o la virtud de la serenidad, es decir, de mantener la calma porque acepto lo que sucede y adicionalmente desarrollo en mí la habilidad de responder, es decir, me convierto en adulto, ¿sí? Pero por eso hay que ser compasivos. No nos lo enseñaron. Venimos de padres y de sistemas familiares con mucho dolor, con mucha neurosis, que dieron lo mejor que pudieron, hicieron lo mejor que pudieron. Y ahora nos toca a nosotros, como adultos, responsables, ¿sí? Y responsables de nuestro proceso de sanación y de recuperación a través de nuestros pasos y de nuestro grupo y de nuestro propio proceso personal, desarrollar la habilidad o la virtud de la serenidad para desarrollar la responsabilidad en mí, es decir, la habilidad de responder, porque cuando yo estoy sereno, puedo sentir, aceptar, procesar y con una inteligencia sobria, responder ante lo que me está pasando y saber cuándo puedo responder y cuándo no. Sí, porque tenemos limitaciones o porque no nos corresponde o no nos toca, pero el codependiente quiere andar metido en todos lados. Porque así me acuerdo de mí. Yo quería andar en todos lados, andaba de metiche, yo quería resolverle la vida a todos, yo quería salvar a todo el mundo, sobre todo a mis parejas, y yo ahí me sentía, el Salvador, y qué bueno eres, y ay, Arturo, pero me estaba autoengañando, me estaba destruyendo hasta que la crisis, mi ingobernabilidad y al haber perdido mi sano juicio, me llevó al dolor de la pérdida profunda. Afortunadamente y gracias a mi poder superior, porque eso me trajo aquí, como parte de mi propia vivencia, y que yo decidí y elegí con buena voluntad hacerlo de manera resiliente el cambio. Sí, porque tenía yo dos opciones, conmiserarme y quedarme donde estaba, o hacer el proceso atravesando el dolor sano, ¿vieron? Entonces, ¿por qué perdemos la serenidad? ¿Sí? Porque nos olvidamos a qué somos impotentes, ¿sí? Y en consecuencia nos volvemos ingobernables y perdemos el sano juicio, ¿sí? Ojo, olvidamos o no sabíamos a qué somos impotentes, nos volvemos ingobernables y perdemos el sano juicio. Entonces, ¿por qué no puedo desarrollar o por qué no hay la serenidad en mí? Precisamente por esto, porque me acostumbré, porque aprendí a vivir ingobernablemente, neuróticamente, siempre en destrucción y en conflicto. No conozco el estado de paz y de serenidad. Entonces, como les decía, la serenidad no es una emoción. Yo descubrí, o al menos desde mi percepción, es un estado del ser. ¿Y qué es un estado del ser? Es como el amor. El amor es un estado del ser, ¿sí? Y el estado del ser es más profundo que la personalidad y el temperamento. Es algo que nace desde lo profundo de ti, que te permite ser y estar en este estado de paz, de ecuanimidad, de sobriedad. ¿Sí? Es un estado que está en mí y que puedo vivir constantemente en mí, pero no desde la perfección y la obsesión como buenos codependientes, sino desde la aceptación, porque no va a dejar de existir eventos, circunstancias y personas que me vuelvan impotente, es decir, que detonen en mí la ingobernabilidad. Y ahí es donde yo tengo que elaborar herramientas y la conciencia y con la ayuda de mi poder superior para regresar a ese estado de serenidad y responder antes de perder el sano juicio, ¿vieron? Pero yo entro a ese estado del ser, respiro ese estado del ser, invoco ese estado del ser, le pido a mi poder superior que me ayude a despertar en mí ese estado del ser, ¿sí? Pero ¿por qué lo perdemos? ¿O por qué no lo conocemos? ¿O por qué no se desarrolló en mí? Bueno, pues por estos elementos, ¿sí? Por la ausencia de límites personales, porque negamos el dolor, porque el dolor lo convertimos en sufrimiento y recuerden que el sufrimiento es una conducta neurótica. El sufrimiento yo lo genero, yo lo alimento. El sufrimiento no es natural, el dolor sí.
El dolor es parte de la vida misma. Las heridas de la infancia que van a generar en nosotros una ausencia, una deficiencia en nuestro amor propio. ¿Y qué es el amor propio? La percepción de mí mismo, ¿sí? Ese es un tema, es otro tema, es un tema también muy profundo y muy bonito que ha hablado de las heridas de la infancia. La neurosis, que es la máscara, el mecanismo de defensa por ese dolor, por esas heridas, y entonces para yo no volver a resentir o sentir el dolor, genero neurosis, pero inconscientemente, paradójicamente, esa neurosis va a detonar en mí el dolor. O sea, al final lo estamos alimentando constantemente. Carencia de disciplina, disciplina personal, que va muy de la mano con la ausencia de límites, y la carencia de disciplina también va muy de la mano del autocuidado. No me sé cuidar, es decir, no me cultivo como ser humano. Sigo siendo un niño buscando quién se ocupe de mí. Y como yo no me ocupo de mí, me ocupo de los demás. Y entonces me vuelvo muy codependiente. Se detona en mí esta enfermedad. Me ocupo de todo, quiero ocuparme de todo y necesito de la neurosis del otro, ¿sí? Que no sane el otro para yo poder estar tranquilo porque me estoy evadiendo, ¿sí? No quiero conectar con este dolor. Ahí menos hay serenidad, menos hay gobernabilidad y por supuesto que perdemos el sano juicio. Por una falta de responsabilidad, que ya vimos que no es lo mismo que obligación, porque el codependiente es tan bueno, que está metido en todo, que todo lo hace muy bien. O sea, en realidad el codependiente llega a un punto en el que se vuelve funcional. ¿Por qué? Porque me hago cargo de todo, yo llevo esto, yo llevo las cuentas, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro y de alguna manera lo hace, ¿eh? Y entonces, claro, yo soy una persona muy responsable. No, no es cierto. Eres muy codependiente y eres un irresponsable porque no sabes responder, porque no respondes por ti y porque cuando tú pierdes el control de lo que crees que lo tienes, te vuelves ingobernable, pierdes el sano juicio, te vuelves facilitador o estás provocando o estás detonando en tu vida y a tu alrededor, en tus circunstancias y a las personas, la neurosis, el conflicto, el sufrimiento. ¿Vieron? Y esto, pues obviamente nos lleva a la ingobernabilidad emocional. También por eso perdemos el sano juicio. Es decir, no me hago responsable de mis emociones. No sé gestionar las emociones. Me convierto en la emoción. No, la emoción está en ti, pero no eres la emoción. ¿Sí? Entonces es una cuestión de percepción, si se dan cuenta. ¿Sí? Una percepción equivocada de lo que siento, de lo que percibo, de lo que vivo. Yo lo voy percibiendo y tengo una percepción equivocada, incluso de mí mismo. Por eso no tengo un amor propio firme, con límites personales, porque no me acepto, no admito, no reconozco mi luz y mi sombra, mi neurosis y mi parte sana. No la estoy reconociendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajo o cómo desarrollamos la serenidad en nosotros? Obviamente lo vamos a poner en manos de nuestro poder superior. Poder superior, dame la serenidad, ¿sí? Pero recuerden que hay una parte que la misma oración no la dice, que nos toca a nosotros, ¿sí? Ayúdame a reconocer lo que sí puedo cambiar. Y si el poder superior me da la habilidad de reconocerlo, pues creo que va implícito que me toca cambiarlo, que me toca trabajarlo. Y es donde viene el compromiso, viene la responsabilidad, ¿vieron? ¿Por qué? Esa es la parte, creo, un poquito más difícil de generar esa buena voluntad del cambio y empezar a accionar el cambio. Es decir, comprometerme, confrontarme y mirarme, porque al codependiente lo que más trabajo le cuesta es mirarse a sí mismo. O al menos a mí así me pasó. Mirarme a mí, reconocerme a mí y mirar que el conflicto y la neurosis yo la estaba provocando, que estaba en mí y que mis conductas, mis acciones, mis detonantes sutiles, conscientes o inconscientes estaban generando todo este desastre, fue muy, muy doloroso. Entonces, lo primero que tenemos que comprender y entender es qué es la serenidad. Como les decía, no es una emoción, es un estado de ser. Por eso se llama estado del ser. Es decir, es un estado de ser que está en mí, ¿sí? La emoción no, la emoción es de un momento a otro, la gestiono, la proceso y la suelto, pero el estado del ser, yo lo trabajo, yo lo cultivo, ¿sí? Porque es un estado de ser de amor, es un estado de ser de serenidad, de sobriedad, por ejemplo. Son estados del ser. También un estado del ser es la prosperidad y la abundancia, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos? Que todo esto lo buscamos fuera, ¿sí? Va de nuevo. Esto es en mí. Es una semilla que está en mí. El poder superior, pum, pone la semilla, pero el que la tiene que regar,
El que la tiene que cuidar, el que tiene que abonar la tierra para que esa semilla crezca, soy yo, ¿sí? Con mi responsabilidad, con mi grupo, con mis pasos, con mi padrino, madrina, y estar trabajando en mí, siendo autorresponsable, porque se trata de mí, no se trata del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la serenidad para ir integrando? Es la habilidad de responder, fíjense, ¿eh? La habilidad de responder de manera ecuánime, serena y congruente. ¿Congruente con qué? Conmigo, ¿sí? Es decir, con las emociones sanas en mí, con el amor en mí, con el amor propio en mí, con mi sistema de valores, con mi propia ética. Porque cuando yo conecto conmigo, yo voy a tomar en cuenta al otro y ahí encontramos la asertividad, ¿vieron? Entonces es habilidad de responder de manera ecuánime. Ecuánime quiere decir equilibrada. Es decir, de acuerdo a lo que está sucediendo afuera, porque el codependiente somos muy histriónicos, somos muy dramáticos, o al menos en mi caso yo soy muy dramático. Entonces, la cosa que estaba sucediendo afuera, vamos a ponerla en una medida así, y yo reaccionaba así. Entonces, es decir, algo pequeño yo lo hacía gigantesco, ¿vieron? Ecuánime. Yo voy a responder de manera ecuánime, equitativa a lo que está sucediendo. Y ecuánime es de manera tranquila. Me mantengo ecuánime. Si me tengo que enojar, me enojo, pero ecuánime, es decir, con ese equilibrio, con esa gobernabilidad. No voy a exagerar, no voy a ser más grande la forma de responder. Y la habilidad de responder no quiere decir que reprimo mis emociones, ¿eh? No nos confundamos. Ahora, de manera serena, es decir, con serenidad, es decir, de manera pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Con aceptación. ¿Vieron? Entonces, habilidad de responder de manera ecuánime, serena y congruente con las emociones o a las emociones contractivas detonadas en mí. ¿Qué quiere decir esto? Congruente con las emociones contractivas. Si yo algo se activa en mí, es porque hay algo contractivo en mí. Olvídense de positivo o negativo. Es contractivo, que me contrae, que genera un malestar o una incomodidad dentro de mí. Yo digo siempre que chocan mis adentros por eventos, circunstancias, conductas o personas y personas que obviamente no podemos controlar, pero que para nosotros son incómodas o desafortunadas. ¿Vieron? Entonces, la serenidad es ese estado del ser que me permite responder de manera sobria. ¿Vieron? Comprensiva, amorosa, serena, pero sin negar mis emociones. Es decir, la emoción no me gobierna. Yo gobierno la emoción. Y entonces respondo en congruencia con la emoción. Si estoy enojado, lo comunico, lo expreso y me pongo un límite a mí. Pero de manera serena, sobria, ecuánime. Y eso va a permitir que yo no me gobierne, que no detone mi enfermedad y que en un momento dado pierda el sano juicio. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Aceptar antes de esto, ya una vez que entiendo el concepto, tengo que reconocer qué es lo que me detona, qué es lo que me vuelve ingobernable, dónde es donde yo me pierdo mi sobriedad. Y para ello yo tengo que aceptar, reconocer y admitir que soy un ser vulnerable y frágil. Es decir, que soy un ser en el que hay dolor, que soy un ser humano, físicamente hablando, que es frágil y emocionalmente vulnerable. Esto no me hace débil, al contrario, lo reconozco, lo admito y me fortalece. Porque si yo niego la vulnerabilidad de mí, obvio que sale el mecanismo de defensa que me lleva a la ingobernabilidad con tal de que no se vea o yo mismo no ver el dolor en mí, que soy vulnerable, porque lo confundo con debilidad o porque me duele tanto que no quiero entrarle ahí y entonces me voy a detonar con neurosis, con ingobernabilidad, con codependencia, con adicción, perdón, con adicción, con obsesión, ¿vieron? Con cualquier mecanismo de defensa, obsesivo compulsivo. Me va a dar ansiedad, ¿sí? Y entonces la emoción me domina. Soy la emoción, no, la emoción está en mí, la proceso, la gestiono y resuelvo y respondo.
como tenga que responder, ¿vieron? De manera congruente, ecuánime, a las circunstancias que están pasando y que es incómoda o desafortunada para mí, ¿sí? Por eso los pasos. Primero admito que soy impotente ante otros y ante las emociones de otros, ¿sí? Y que mi vida se había vuelto ingobernable. Entonces yo me tengo que cuidar y sobre todo de las personas más cercanas a mí, porque yo quiero controlarlas, quiero apropiarme de sus emociones. Hasta que llego al convencimiento que el único que me va a ayudar a recuperar o a restaurar mi sano juicio es mi poder superior, porque él se va a encargar de aquello que no puedo controlar y me va a ayudar a encontrar esa fortaleza en mí, a desarrollando esa fe y esa confianza en mí. ¿Para qué? Para que con mi buena voluntad, yo pueda confiar en que el cambio es para bien y que si dejo de reaccionar o de responder o de controlar o de pelear o de defenderme, yo voy a estar bien. Que si suelto al otro, que si lo dejo vivir y vivo mi propia vida, todo va a estar bien, aunque sea mi hijo, ¿sí? Y obviamente ahí es donde ponemos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de ese poder superior, ¿sí? Pero ¿cómo? Haciendo lo que a mí me toca. Yo aquí uso mucho una metáfora que es poder entender, y que esa es la oración de la serenidad, poder entender y comprender entre el no hacer y el hacer. O sea, que yo pueda tener la sabiduría para distinguir cuándo me toca hacer y cuándo no. ¿Por qué? Porque es como cuando cocinamos un pastel. Si tú no compras los ingredientes y los revuelves y los juntas con las medidas, con esas instrucciones precisas, no sucede el pastel. Ahora lo metes al horno y si tú le subes más al fuego para que esté más rápido o lo sacas antes, lo echas a perder. Hay que saber también lo que no nos toca y confiar en el proceso de que el pastel va a salir bien, porque si no confío, lo abro y lo echo a perder. ¿Vieron? Entonces, es de verdad por desarrollar en nosotros esa fe, esa confianza. ¿Y qué me lo va a dar? Mi grupo, mi programa, ¿sí? Mis lecturas y todo el trabajo que tengo que hacer personal hasta que yo vaya encontrando esa fortaleza, esa fe, esa confianza. ¿Qué más? Aceptar que la vida es contractiva, es decir, que la vida implica el dolor de las pérdidas, de los cambios, de cosas que no podemos controlar. Y el dolor, aunque pareciera paradójico y nos podamos enojar con Dios de por qué nos manda dolor y es tan injusto, el dolor es necesario para crecer, para evolucionar, para aceptar, y que todo lo que nos va sucediendo en la vida son lecciones o son aprendizajes que van a integrar esa sabiduría en mí para saber responder ante otras circunstancias y que un día las vas a ir entendiendo poco a poco. Y vas a decir, ya entendí por qué viví esto, ya comprendí para qué, ahora lo entiendo, ahora lo proceso. Y a veces es pura expresión de amor, por más doloroso que sea, ¿sí? Pero viene la aceptación y es muy difícil aceptarla porque está el ego, está el codependiente, está la culpa, está el adicto, está la víctima, está ahí dentro de nosotros, pero está ahí para algo, para darnos noticia de algo que tenemos que trabajar en nosotros, o al menos les comparto, yo así lo viví. O yo le agradezco a ese Arturo neurótico y lo integro, lo amo, lo acepto y no lo niego porque ahí está, ¿vieron? Y a veces se detona, ya no con la ingobernabilidad de antes, porque ahora tengo herramientas, tengo el conocimiento y la experiencia y me voy enfrentando a nuevos retos, nuevas circunstancias, ¿sí? Pero hoy con fe, con confianza, con serenidad, ¿vieron? Que es lo que me permite procesar, entender, comprender y trascender. Aceptar la ley de la impermanencia, esta a mí me costó mucho trabajo. Parece muy fácil, es una ley espiritual universal, la ley de la impermanencia, nada es permanente, todo es cambiante, sí es bien fácil decirla, pero aceptarla como codependiente no es fácil. Aceptar que todo cambia, que todo se transforma, que hoy es sí, mañana es no, que hoy es no y mañana puede ser sí, ¿vieron? ¿Sí? Que hoy estás y mañana no, que hoy quieres estar y que mañana no quieres estar. Entonces, la ley de la impermanencia es muy importante, entender que todo se mueve, porque cuando yo lo acepto, pues ya así como lo bueno pasa, bueno, así como lo expansivo pasa y se termina un momento de gozo y placer, también los contractivos, los difíciles, también pasan. Esto también pasará, ¿vieron? Pero en aceptación, en amor, y lo que yo haga con lo que pasa, esa sí es mi responsabilidad.
como yo lo quiera vivir, entender, comprender y aplicar en mi vida, como sabiduría, como experiencia, o como víctima, como un pretexto para joderme la vida y jodérsela a los demás. ¿Vieron? Obviamente, la buena voluntad de emprender el camino de la recuperación. Ya cuando uno llega aquí, ya estás del otro lado, o sea, ya llevas un paso, pero hay que mantener y desarrollar nosotros esa buena voluntad, ese ganas de cambiar. ¿Cómo? Entendiendo el beneficio, entendiendo el regalo que nos va a dar el programa. ¿Y cuál es la única manera de conocer, de palpar, de sentir el regalo que nos da el programa? Pues con el compartir de nuestros compañeros, de nuestros padrinos, de las personas que llevan un proceso caminado, con humildad y con apertura, ¿vieron? Por eso es importante compartir. Y por eso es importante nuestras tradiciones y nuestros conceptos y todo esto que se hace mucho hincapié de no hacer personalidades y no convertirnos en una, sino es parte de nuestra propia recuperación, ¿sí? Que está aquí al final, si lo ven, es el servicio, porque a través de ese servicio yo puedo conocer, puedo tener esperanza en mí de que al final o de que en este programa, en este proceso, va a haber esa recuperación, de que va a ser algo en beneficio de mí, ¿sí? Que me va a llenar de amor, de paz, de calma, de serenidad. Transformar nuestras palabras, acciones y forma de subsistencia. Aquí es un compromiso de cambiar nuestros hábitos, la manera en que hablo, la manera en que pienso, a veces hasta mi trabajo lo tengo que cambiar, mis amigos, mi entorno, y no porque sea bueno o malo, sino porque son mis detonantes, porque el enfermo soy yo, no los demás. ¿Vieron? Entonces, cuando yo me hago responsable, yo elijo, opto lo que sea coherente con mi recuperación, de manera responsable y adulta, ¿sí? Situar los valores positivos en el centro, en el que sean el centro de nuestra vida, identificar esos valores positivos para que se conviertan el centro de nuestra vida. Antes, los valores negativos, el sufrimiento, el dolor, el drama, ¿sí? Lo colérico, lo morboso, todo esto que nos generaba el chisme, era el valor que teníamos antes. Hoy no. Vamos a poner en el centro de nuestra vida aquellos valores que alimenten mi recuperación. Mantenerme en ese camino, que no es nada fácil, ¿sí? Es un compromiso de solo por hoy, por eso es solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Ni cuenta en el tiempo que lleva, ¿sí? Porque es un camino para toda la vida. Y obviamente el servicio, que ya les decía yo, que es el compartir. Ahora, ¿qué herramientas me pueden ayudar para sostener y desarrollar este estado del ser de la serenidad en mí? Además de mi grupo, mi programa, acuérdense que, bueno, yo en las reuniones era, ¿y cómo practicas tu espiritualidad? Pues yo no sabía, y lo digo con mucho amor y respeto, yo voy a misa. Y ir a misa es una parte, pero no era todo, ¿ve? Porque yo no conocía el contexto tan grande, tan vasto, y el mundo de posibilidades para desarrollar la espiritualidad en mí. Desde la respiración, desde una lectura, la meditación, la contemplación, una caminata, ir a mi grupo, compartir, ir con mi padrino. O sea, todo lo que sea un alimento para mí, espiritual, emocional, intelectual, físico, todo, hasta material, todo es una herramienta para cultivar la espiritualidad, para desarrollar la espiritualidad y evidentemente la serenidad. ¿Cómo? Trabajar la fe en mí, que también es un estado del ser, no está afuera, está dentro. Activar el yo testigo, que es con la atención plena, es decir, estar consciente de mí todo el tiempo, observándome, no al otro, porque el codependiente es muy bueno para observar, pero al otro, no a uno mismo. La disciplina es muy importante, una disciplina constante, y disciplinarme es, voy a mi grupo, o medito, salgo a caminar, una práctica, algo que me ayude a disciplinarme, ¿vieron? Pero no de manera obsesiva y codependiente, sino sana. Respiración consciente, tú respiras profundo y regresas al estado de serenidad. Cuando sientes la emoción o la energía contractiva, respiras, te acuerdas de tu programa, te pones en manos del poder superior así y entonces respondes. O a lo mejor tu mayor respuesta es el silencio. Y entonces no te detonas, no te vuelves ingobernable y respondes de manera adulta, consciente y empiezas a transformar tu vida. Entre otras está el mindfulness, la caminata, el grupo, como les decía. Hay muchas herramientas, cualquier herramienta que cultive mi ser, ¿vieron?
Hasta la alimentación es una práctica espiritual. Entonces, pues los invito y las invito a que sigamos en este proceso, en este camino, con esta comprensión. Como les decía, yo les comparto, tomen lo que les sirve y lo que no, deséchenlo, pero este es parte de mi proceso, es parte como yo lo entendí y lo sigo entendiendo, comprendiendo, practicando y desarrollando como un estado del ser, no como un fin último, sino como un estado en mí que me va a ayudar a seguir creciendo, a seguir trabajando y sobre todo a recuperarme y sanar desde la aceptación de mi enfermedad, desde esa neurosis, desde ese dolor, para mantenerme en un estado de sobriedad y que cuando tenga recaídas no me maltrate, sino desde ese estado mismo de la serenidad, regresar a mí y regresar al inicio y regresar a mis pasos, a mis principios y entonces perdonarme, comprenderme, entenderme, que es parte porque soy humano, pero que ya no es como antes. Ahora tengo la habilidad de verlo, de reconocerlo, de darme cuenta y parar y en lugar de irme al perder el sano juicio, mejor activar en mí el estado de serenidad, transformar, cambiar, resolver, ¿sí? Y a responder de una manera diferente, que eso es lo más importante. Es el regalo que nos va a dar la serenidad, que nos va a dar chance de responder en lugar de reaccionar, ¿ok? Entonces, pero bueno, ese es lo que yo quería compartir con ustedes y espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, eso es lo que hoy comparto con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estoy. Te cedo la palabra, Víctor. Muchísimas gracias, Arturo, por tu compartir y desde luego que nos sirvió, al menos a mí me dejas muchísimo, muchísimo, además de mucho conocimiento, muchísimo trabajo por hacer. Como ya dijo Arturo, está abierto aquí ya el espacio para las preguntas. Por aquí tengo algunas ya, de hecho. Pueden hacer su pregunta tanto a mí como a Sara. Yo voy a empezar a leerlas aquí. También pueden levantar su mano. Nada más les pido que sean breves cuando se les dé la palabra y se concreten al tema sin, eh, sin ser muy ambiguos, tratando de ser concretos en sus preguntas. La primera pregunta. Hablas de expansivo contra contractivo en vez de bueno contra malo. ¿Nos cuentas un poco por qué lo que consideramos bueno es expansivo? Claro que sí. Miren, porque lo bueno y malo ya es un adjetivo calificativo. Y entonces tenemos atrás de esos adjetivos un mundo de creencias, de culturales, históricos, de familia, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucha carga cuando yo digo que algo es bueno o es malo, ¿no? Por ejemplo, es que el café es malo, ¿no? O sea, tiene mucho. Ahora imagínense en las emociones. Cuando yo digo que una emoción es mala o es buena, estoy descalificando lo que es malo y solo reconozco lo que creo que es bueno o lo que nos dijeron que es bueno. Y no hay emociones ni buenas ni malas. Todas las emociones son la herramienta bioquímica y racional también, emocional, que se expresa de manera biológica en mi cuerpo para saber cuándo algo es bueno o malo para mí. Bueno, cuando algo es contractivo y algo es expansivo para mí. ¿Ya vieron? Como cae uno mismo en la trampa. Es decir, cuando algo es coherente y congruente conmigo y cuando no, porque es algo muy íntimo, individual, pero la emoción es lo que me permite procesarlo y saberlo. Porque si no fuera por la emoción, o sea, a lo mejor yo no podría identificar qué es algo congruente o no congruente conmigo. Ahora, ¿por qué expansivo o contractivo? Porque la felicidad en sí misma, por ejemplo, hablando de una emoción, la felicidad, pensamos por creencia o por definición que es una emoción buena, pero no siempre es buena, ¿sí? Porque la emoción se puede convertir en euforia o se puede convertir en algo desadaptativo. Y lo que para mí algo es feliz, para otra persona puede representar algo no tanto. Entonces, decir expansivo o contractivo es que me contrae, es contractivo, me contrae, me lleva hacia mí mismo, como que me encierra, y expansivo es me abre, me expande, ¿sí? Me abre a mí. Entonces, cuando me abre, yo estoy contento, abro mi corazón, estoy en confianza, estoy seguro, pero cuando algo me contrae, me cierro, me pongo a la defensiva, ¿vieron? Por eso hablo de contractivo y expansivo.
Y lo que es expansivo es evolutivo, ¿sí? Es crecimiento, es amor, es luz, ¿sí? Y lo contractivo es cerrarme, es oscuro, es mío, me retrae, me aísla, pero no es malo, ¿vieron? Entonces, estas emociones contractivas que tocan mi vulnerabilidad van a detonar en mí mi codependencia, o van a detonar en mí mi ingobernabilidad, o van a detonar mi agresión, o van a detonar mis neurosis. ¿Vieron? Pero si yo tengo serenidad, la respiro, la acepto y actúo en consecuencia, como dice la definición que les compartí. Es decir, voy a responder de una manera ecuánime, pacífica, pero congruente con esa emoción. Si estoy enojado, pero no hago ¡ah! Y te maltrato y te humillo y te controlo, ¿no? Y te manipulo. No, te expreso mi sentir, no me siento cómodo. Me hago responsable de lo que estoy sintiendo. No me gustó la manera en que me trataste, o esto no estoy de acuerdo, o esto no. Entonces vienen la parte de los límites personales. Pero claro, eso va muy de la mano de todo nuestro proceso de sanar, de comprender, entender y de conocerme a mí mismo, ¿sí? De ir gestionando. Pero la serenidad va a ser ese ingrediente importante que nos va a permitir realizar el proceso de una manera afable, amorosa, compasiva conmigo y con los demás. Por eso la serenidad es muy importante, porque es la que me va a permitir responder diferente en lugar de reaccionar, 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 reaccionar. ¿Sí? Espero que haya contestado su pregunta con esto. Sí, de hecho, tan la contestaste que a mí me llevaste a otras dos. Yo no tenía preguntas. Hay otra pregunta ahí de otra, de la compañera, pero antes de eso, me Sí. gustaría retomar estas dos cosas porque a mí en lo personal siempre me han causado cierta, ahí como que me botan muy fácilmente. Y ahorita inmediatamente me botaron. Tú hablas de contractivo expansivo ¿Mm? en vez de bueno o malo. Aquí también hay términos positivo o negativo. Ajá. Por la misma implicación de descalificación, yo podría, yo de hecho fue mi proceso, yo de bueno o malo pasé a positivo o negativo, pero ahora estoy usando agradable y desagradable en función de que algo me es agradable y en función de que algo no me es agradable. Exacto. Pero no sé si pudiera usarse en ese sentido también, ahorita que mencionaste todo esto alrededor de Sí, esa bipolaridad. sí, como tú lo entiendas, siempre y cuando te saque de lo bueno y malo, porque cuando le ponemos bueno y malo, yo ya lo estoy juzgando. Ok. Pero si es desagradable para mí, a lo mejor ya no lo estoy juzgando, sino estoy conociéndome y te digo, oye, esto es desagradable para mí. Ah, Ujú. entonces ahí cómo respondo, pues de manera congruente con eso que no es agradable para mí, sin perder mi sano juicio. O sea, se vale, se vale. ¿Por qué? Porque ahora tengo claro, y yo creo que ahora te quedó más claro, Víctor. O sea, Sí, totalmente. ya me hace sentido, y entonces agradable, desagradable, está bien, porque no estoy diciendo que la emoción sea mala, sino que para mí, esto que está pasando, pues no es agradable, ¿ves? O es contractivo, también ya ahora puedes usar estas palabras, ¿no? Eh, ¿Viste? sí, Exactamente sí, así. Porque gracias. describe algo más personal, pero no desde el juicio, porque si yo digo es buena y es mala, siempre va a ser mala, y entonces vienen otros temas. Pero digo, es una manera de un lenguaje que yo he ido modificando en mí y que les comparto porque es importante, no nos damos cuenta cómo el lenguaje alimenta las neurosis también. Entonces, bueno, es como algo, como otra herramienta, por decirlo de alguna forma. Y yo te agradezco mucho que compartas la herramienta con nosotros. Y eso me lleva también a la otra pregunta. En el mismo sentido, yo también paso por un proceso muy intelectual todo. Entonces Sí, me ha costado mucho trabajo ir a las emociones. Y tengo otra confusión que ha sido desde antes de entrar al programa, pero que no se me ha quitado con el programa y acaba de utilizar la felicidad como una emoción. Y mi pregunta es esa, ¿la felicidad para ti es una emoción? ¿Y de qué manera puedes distinguirla de alegría, de optimismo, de otras cosas que me parece que implican felicidad, pues, pero que no son la felicidad en sí? Bueno, es mi concepto, ¿no? sí, Pero sí me gustaría que me comentara. exactamente. Lo que pasa es que hago esa distinción precisamente para no confundir, porque a veces creemos, estamos buscando la serenidad o como un sinónimo de felicidad, como si todo lo que es espiritualidad o bienestar o un estado de sobriedad fuera feliz y no, porque hay una gama de muchas emociones. La serenidad me va a ayudar a procesar la emoción, aunque sea felicidad, o sea, sentirme feliz, alegre,
eufórico, melancólico, triste, depresivo, ansioso, pero si yo estoy sereno, lo puedo procesar y responder ante ello. Y también reconocer y aceptar las emociones como agradables o placenteras como la felicidad, un momento que me hizo sentir feliz, pero sin codependencia, porque el codependiente se va a obsesionar y entonces me apego a la emoción y quiero mantenerla siempre, entonces me vuelvo neurótico. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, me enojo y me detono. Y no, las emociones duran un pequeño tiempo, las vivo, las proceso, me hacen saber que es agradable para mí, lo disfruto, pero lo suelto, sin perder mi estado de serenidad, porque si lo alegre se acaba, o ese momento feliz, o esa circunstancia se acaba, y pierdo la serenidad, es porque yo las estaba ligando. Y no, la serenidad es un estado de paz, de calma, tranquilo, de aceptación. ¿Vieron? Por eso hago la distinción. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, aquí la otra pregunta. De hecho, son dos, pero la voy a englobar en una sola. Sí. ¿Cómo es diferente el yo testigo del mindfulness? ¿Cómo es Bueno, diferente es que en realidad bueno, las herramientas como son la meditación, el mindfulness y lo transpersonal usan mucho el yo testigo, pero el yo testigo es una herramienta que si el programa lo desglosamos, en realidad a eso te invita el programa, a que tengas un yo testigo, un yo activo, es decir, atención plena, que siempre estés consciente de ti mismo, de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que sucede dentro de ti, no del otro, porque para estar atento del otro y de lo que sucede afuera estamos muy buenos, pero no vemos lo que hay aquí. Si yo activo ese yo testigo o esa atención plena en mí, no en el otro, en mí, pues claro que me es muy fácil saber cuando es algo contractivo, cuando es algo agradable, desagradable, o cuando una persona o una conducta o una personalidad va a detonar mi yo ingobernable. Y antes de que se detone y me pierda el sano juicio, yo regreso al estado de serenidad y respondo de una manera sana. Y a veces responder de manera sana es retirarme de donde estoy, ponerme un límite, o no tomarme nada personal, o ir a mi oración de la serenidad, o simplemente dar un paso atrás. Entonces, más bien que cómo es diferente o no, no importa, porque es una herramienta. O sea, el mindfulness se basa en el yo testigo, pero si yo practico el mindfulness como una práctica, pues me ayuda mucho, es una muy buena herramienta, porque el mindfulness te invita a estar presente todo el tiempo a través del cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, una práctica de mindfulness es cuando manejo, manejo, cuando camino, camino. Si estás lavando los trastes, sentir el agua caliente. Esas prácticas, ¿qué van a hacer? Van a ayudarte a desarrollar en ti la habilidad de estar presente. Porque la mente del codependiente, acuérdense que hacemos muchas historias y estamos desconectados menos en lo que está pasando. Entonces, cuando viene un evento, yo me detono, genero conflicto, me dejo llevar por el impulso, soy bien impulsivo, el codependiente es bien impulsivo y controlador, ni se da cuenta, la verdad, no te das cuenta, pero cuando te das cuenta, pues das un pasito atrás, ¿no? O cuando ya activaste la conducta, das un paso atrás y la frenas, ya no te vas, sino regresas. O cuando tienes una recaída, te das cuenta. Cuando no estás sano, no te das cuenta, no hay recaída. Vives ahí en ese estado, ¿no? Ingobernable. Pero cuando hay recaída y te das cuenta, fue tu yo testigo. Entonces hay que estarlo desarrollando para que se vuelva más hábil. Por eso es a lo que me refiero cuando hablo de herramientas como el mindfulness o el yo testigo o la atención plena. No es que las diferencie, sino más bien lo esencial sería desarrollar el yo testigo o la atención plena. ¿A través de qué? De alguna de estas prácticas. ¿Sí? Es más, la oración de la serenidad, eso es lo que activa. Ustedes dense cuenta, cuando activa la oración de la serenidad, además de que sienten la fortaleza superior, lo regresa aquí y ahora, lo regresa al presente. Por eso la oración de la serenidad es una herramienta que ayuda a regresar, a regresar, a regresar, a la conciencia, al darme cuenta. Entonces, algo así. También espero que les haya contestado. Gracias, Arturo. La siguiente pregunta. Si Sí. la responsabilidad no es obligaciones, sino capacidad de responder, ¿por qué sigo respondiendo instintivamente cuando los pasos me muestran que me perjudica? Miren,
para darle un poquito de forma, a ver si entendí. Ay, aquí está, déjame la vuelvo a leer. Si la responsabilidad no es obligación, ¿por qué sigo respondiendo instintivamente cuando los pasos me muestran que me perjudica? Ok, es que miren, una cosa es reaccionar instintivamente y otra cosa es responder. No nos confundamos. ¿Por qué hago la diferencia? Porque se habla mucho de responsabilidad en el programa. Yo soy responsable cuando tal. Se habla mucho de responsabilidad, pero tenemos la creencia o la definición o el concepto de que la responsabilidad es obligación. Es que yo soy muy responsable, yo voy a trabajar todos los días, yo me levanto temprano, yo pago mis cuentas. Eso no tiene nada que, esas son obligaciones. Y cumplo con mis obligaciones, es decir, me comprometo, tengo la habilidad o la capacidad de comprometerme con mis obligaciones, materiales, pero personales no. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la responsabilidad es la habilidad de responder. Es decir, me estoy responsabilizando de mí, estoy respondiendo de manera coherente, sana, sobria. Pero si yo hablo de una respuesta instintiva, eso es reacción. Y la reacción es neurótica, codependiente, adictiva, obsesiva, etcétera. O un hábito neurótico, es decir, ya se volvió una forma de reaccionar inconsciente. Entonces, hablar de una respuesta instintiva sigue siendo reacción. Cuando yo deje de responder, bueno, de reaccionar instintivamente, ya estoy siendo responsable, porque ya no es un impulso, ni un hábito, ni una dinámica. Ya es, yo elijo cómo responder. Y responder conlleva a responder de manera coherente, de manera sana, serena, cuidándote a ti, cuidándome a mí, de manera digna, con límites personales, donde está el yo adulto resolviendo, ¿vieron? Por eso nuestra tarea como codependientes y como adictos y como obsesivos compulsivos es desarrollar todos los días y solo por hoy la habilidad de responder y distinguir esa diferencia entre reaccionar o entre reaccionar y responder, ¿sí? Entonces, cuando a mí los pasos me muestran aquello que me perjudica, si yo estoy reaccionando instintivamente, sigo en el impulso, lo estoy negando, estoy en negación. Pero si yo ya me doy cuenta de aquello que me perjudica en mí, no en el otro, en mí, entonces respondo de una manera diferente. ¿Cómo responderían? Pues haciendo algo diferente. Y eso diferente tiene que ser sano. Y sano es amoroso, compasivo, congruente. ¿Sí? ¿Vieron? Adulto. Ahí está. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Muchas gracias, Arturo. Bueno, aquí la pregunta está, yo me uno. ¿Para cuándo la charla de amor propio? Pongamos Gracias. fecha. Con mucho gusto. Sí, es un tema que me gustaría hablar. Es un tema porque el amor propio lo tenemos muy confundido. Y en realidad el Sí. amor propio es aceptarnos. Y ya platicaremos de ello. Me pongo de acuerdo Con Sarita, por favor, sí, sí, yo también, como te digo, me uno y sobre todo ahorita con lo que dijiste, ¿eh? O sea, en verdad, eso, a mí, tu charla, esta charla en particular, pero también otras que te he escuchado, me dejan mucha claridad, que es lo que pone aquí también la compañera, ¿no? Gracias, Arturo, que charla No, más clara y profunda. gracias. La claridad es algo que siempre agradecemos. La siguiente pregunta, ¿en qué parte de mis responsabilidades entran las decisiones que me benefician a mí, aunque no sea igual a otros? ¿Aún así lo hago o no lo hago por el bienestar común? Fíjense, digo, Erika, permíteme utilizar tu pregunta para compartir. Es que ahí está el tema del codependiente, que queremos incluir al otro porque me siento responsable del otro, ¿sí? Y mira, si la responsabilidad es tomar una decisión, claro que lo es, tomar una decisión que me beneficie a mí, sí, pero ese beneficio tiene que ser coherente, congruente, adulto, no neurótico, porque si mi beneficio va incluido el otro, o sea, es decir, si yo en ese beneficio me engaño y es un beneficio neurótico donde yo daño, manipulo, controlo, ¿sí? O me beneficio a costa del otro, pues ahí entramos ya en otro tema.
Pero cuando ese beneficio es mío, es personal, porque tiene que ver un límite personal, por supuesto que lo hago, porque soy adulto y porque soy responsable de mí, y el único responsable de mí, es decir, el único que puede responder por mí soy yo. Y si eso conlleva a que yo ponga un límite, no ponga, me ponga un límite personal, donde el otro no está incluido, yo no busco el bienestar común, yo busco mi bienestar personal, porque estando bien yo, está bien el ambiente, porque cuidándome a mí te cuido a ti, pero de forma responsable, es decir, con límites personales. Ahí yo hablo de ética e intuición, y la ética no es la ética que conocemos, sino que sea congruente conmigo, y cuando es congruente conmigo, es congruente contigo, porque va en función del amor. Pero si yo soy neurótico, yo voy a justificar el daño, y entonces ya estamos hablando de otro tema, porque a lo mejor tengo una conducta narcisista, y entonces a mí yo te digo, te robo porque es en mi beneficio, te miento porque es en mi beneficio, te manipulo porque es en mi beneficio, y entonces por amor propio o por responsabilidad, yo justifico el daño en el otro. Eso no es súper neurótico, es codependiente o es adictivo o es obsesivo o estoy, ¿sí vieron? Proyectando mis neurosis porque me estoy valiendo del otro, pero cuando es un límite sano, personal, coherente con el amor propio, la dignidad y mi sobriedad, claro que sí, yo la tomo la decisión. ¿Vieron? Claro que la tomo, pero si yo empiezo a preguntarme si mi decisión le afecta al otro y le afecta a Perenganito y no, porque mira, se va a sentir, pues por eso tenemos problemas de límites personales. No los pongo, o sea, no me los pongo porque se va a enojar el otro. No, es que el otro, es que ya se sintió triste. Ay, no, es que perdón, es que el otro, es que, y entonces soy bien codependiente. Me sigo ocupando del otro para no verme a mí y hacerme la víctima. Entonces, ay, es que yo a nadie le importo. Ya todos, es que yo hago todo por todos y a nadie le importo. Pues sí, porque soy codependiente y no soy responsable de mí. No sé ponerme límites personales. ¿Sí? Pero se fijan, es una línea delgadita, o sea, no nos confundamos, porque si tengo cierta tendencia narcisista, porque todos los codependientes a veces pasamos por esa parte, pues voy a justificar, ¿no? Fregarme al otro y ser neurótico y manipular o, o afectar al otro, porque no, eso es un límite, te le estoy poniendo un límite, no nos engañemos. ¿Sí? Requiere mucha conciencia, ¿vieron? Mucho trabajo de responsabilidad. ¿Ok? Muy bien. No tengo más preguntas. ¿Alguien quiere hacerlo de manera personal? Que me levante su manita o igual, si he abierto aquí el chat para que ponga su pregunta. Ah, bueno, aquí está la siguiente. Arturo, perdón, explica más qué acciones como facilitador alimentan mi enfermedad y cuál es mi ganancia. Tú dime mejor cuáles, ¿no? O sea, yo te preguntaría a ti cuáles, o sea, porque en tu pregunta ya está la respuesta, tú sabes cuáles son esas conductas. ¿Quieres Y abundar un poco, compañera? Y abrir tu micrófono con y mucho amor y comentarnos. respeto lo digo, también. Sí, no, claro, por supuesto. Yo también con mucho amor le pido que nos aclare un Dale, poquito. Es dale vos, beneficioso Laura. para todos. Fue una confusión y tuve que ponerla yo, pero es una pregunta de Laura. Ay, sí, es mía. Ah, Hola. Ah, Lau, ok. Lau. No, pues entonces, mayor razón. Explícanos, Lau. Porque eso se va a poner muy interesante. No, bueno, es que te escuché, Arturo, hablar esto de facilitar y cómo yo puedo detonar a otros para alimentar mi enfermedad. Ya entendí la pregunta. Ajá. Es que recuerden que en un origen, en un principio, cuando nace el término o el concepto de codependiente, se utilizaba únicamente para aquel familiar del adicto o del alcohólico, Ujú. ¿sí? Que facilitaba la enfermedad al alcohólico. Sí. Pero ahora la codependencia ya es universal, o sea, ya se amplió, ya no es solo de una dinámica donde hay un alcohólico o un adicto su codependiente. Además de que ya hay muchas enfermedades obsesivas o adictivas que no están todavía en el catálogo a lo mejor de adicciones, pero ya son muchas. Además de todo eso, ya las dinámicas familiares, incluso sociales, hay mucha codependencia. Entonces, cuando yo hablo de ser facilitador es cuando yo facilito la dependencia del otro.
ya sea una dependencia emocional, una dependencia a la sustancia, al alcohol. ¿Y cuál es mi ganancia? La ganancia es que yo voy a tener a alguien a quien controlar, a quien cuidar, de quien hacerme cargo para no verme a mí o para no atenderme a mí. Pues esa es toda nuestra enfermedad como codependientes. Entonces yo mismo me vuelvo un detonante del otro, de la neurosis o la locura del otro, para también alimentar la mía, mi locura y mi neurosis. Decía mi padrino Pepe, es que estamos bien locos, padrino. Le digo, sí, padrino, estamos bien locos. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi ganancia? Pues seguirme evadiendo, no verme a mí, no atenderme a mí, no. Y obviamente eso no es porque yo sea malo, y así de, no, yo no me quiero ver y yo no. No, es que verme a mí es muy doloroso. Por eso se detona o por eso nace en mí o se desarrolla en mí la enfermedad. Porque el dolor que yo siento es tan grande que o me detono como codependiente, o me detono como obsesivo compulsivo, o me detono como adicto o como alcohólico, o en alguna obsesión en el trabajo, no sé, algo, en el sexo, en los videojuegos. ¿Por qué? Porque el dolor que yo estoy sintiendo, que yo busco una forma de evadirme de esa realidad. No me quiero ver porque me duele, es muy doloroso. Entonces se detona en mí la codependencia. Entonces, a mí la codependencia me sirve para no atravesar ese dolor. Hasta que tocas fondo. Porque cuando tocas el fondo, la verdad es que pues, te confrontas ese dolor, ¿no? Y es cuando despiertas. Y como que dices, órale, esto está muy cañón y ya haces tu proceso. O no, o no, o no, porque es algo muy íntimo, muy individual, ¿no? Pero los que estamos aquí, bueno, me queda claro que estamos buscando sanar. Y la manera de entender y comprender ese dolor en mí, que ahí hablaríamos de las heridas de la infancia y precisamente amor propio. ¿Dónde es donde se me rompió? ¿Dónde es donde me confundí? ¿O dónde es donde, sí? Pero es eso, esa es la ganancia. No verme, no sentir el dolor. Entonces, pues necesito al otro. Entonces lo detono, lo facilito, ¿sí? Lo alimento. Y entonces los dos, es mutuo, ¿no? Porque el otro también me necesita y entonces es mutuo, mutuo. A eso me refería. Gracias. Sí. Gracias. Otra pregunta. Ahorita te doy la palabra, Gogo. Permíteme. ¿Qué métodos usas, además de la oración, para elevar el estado de la serenidad? Miren, en lo personal, en mi experiencia personal y conmigo, además de la oración de la serenidad, la respiración consciente, una buena respiración y en el momento, cuando la vas practicando ya luego es como natural, o sea, se vuelve un hábito. Entonces, cuando algo sucede, regreso a mí con la respiración. La meditación, la práctica de yoga, en mi caso, y la caminata consciente. Obviamente también hay otras herramientas como el mindfulness, la alimentación consciente. A veces estoy tan detonado que escucho un audio, el audio de algún facilitador o de alguien o de Coda o de algo que me ayude a regresar a mí, ¿vieron? Para volver a recordar mi proceso, recordar mis pasos, recordar y poco a poco ir sanando y liberando la ansiedad, la angustia que me empieza a detonar y que puede llevarme a una recaída. Entonces, pues todas esas herramientas son un compromiso conmigo porque me cuido a mí de mí mismo y los cuido a ustedes de mí, porque si yo me distraigo, suelto mi proceso, dejo de ser responsable conmigo, de comprometerme conmigo y de verdad voy a tener una recaída. Dicen, estoy tendiendo la cama. Entonces uno tiene que estar bien, bien atento. Entonces sí, esas son herramientas que la verdad yo utilizo en mi vida personal. A veces escribir, por ejemplo. Escribir mis emociones o escribir, ¿no? Un diario terapéutico ayuda mucho. Gracias, Arturo. Ahora sí, Gogo. Hola compañeros, Gogo, contentísima con esta charla. Me quedé pensando cortito en un caso de facilitadora extremo que conozco, donde tengo una persona conocida que tiene a su madre en otro país y la madre está depresiva y entonces no se levanta de la cama para ir a pagar la boleta del teléfono. Entonces puede recibir llamadas pero no hacerlas. Por lo tanto, la hija, estando en otro hemisferio, la llama, le pregunta qué querés comer y le hace el pedido en el supermercado o le ordena la comida de delivery.
Y a mí se me hace terrible porque siempre me pregunto eso, o sea, cuando hablaste de manera figurativa de que el facilitador alimenta al otro para que se dé este círculo de codependencia, pero en este caso es literal. El facilitador sigue alimentando al codependiente para que siga vivo y así sentirse necesitado y ese ego que se infla en sentirse necesitado y necesita útil. Ahora, mi pregunta no es de inventario de otros, sino mío propia. Yo estoy en esa familia y yo no soy así, sé ponerme límites, pero he estado viendo y ha sido dolorosísimo. He tenido que esta semana dejar de trabajar pasos y todo, que me siento mala y por ende no me sigo sintiendo merecedora de sobriedad y de un montón de cosas, porque vengo de una familia tan codependiente, tan disfuncional y tan enferma, que si yo soy la que deja a esa persona que no coma hasta que se levante, entonces yo soy mala. O sea, como que en mi cabeza el ser menos codependiente es igual a ser malo, a no ser compasivo, a no ser tan familiero o amoroso o buen hijo o lo que sea. Por eso me interesa mucho la charla de amor propio, porque estoy descubriendo que no me quiero, que me considero mala por no ser codependiente. Entonces te quería preguntar si has trabajado con vos mismo un poquito esto, si alguna vez te dio culpa cuando empezaste a recuperarte de tu codependencia. Y gracias por todas las respuestas y todo ha sido maravilloso. Gracias, Hugo, gracias por tu compartir. En mi experiencia personal, sí. Incluso aún hoy, porque es un impulso natural, es un sentimiento natural del ser humano, porque hay una lealtad inconsciente. Déjate que el sistema te lo haga sentir. A veces el sistema no te lo hace sentir. A veces el sistema ni se mete. Y sistema hablo de los de la familia. Pero tú inconscientemente puedes llegar a sentir la sensación de culpabilidad, incluso llegar a sabotear el proceso o tu bienestar económico o emocional o etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una lealtad a trascender el sufrimiento, la enfermedad o la neurosis de la familia. O vivir y vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estoy siendo desleal al sistema. Pero eso es inconsciente, porque el mayor miedo es que yo no me voy a sentir parte de, es decir, el sistema me va a rechazar o me va a expulsar de la familia. Ya no soy parte de ahí. Y ese es el mayor miedo de la mayoría de nosotros o de las personas. O sea, ya no formar parte de y no poder romper, bueno, no poder trascender ese vínculo. Entonces, es un proceso que sí lleva un proceso profundo que tiene que ver mucho con el amor propio, con el entender las creencias, las lealtades y las circunstancias de mi familia para honrarlas y desprenderme. Es decir, que haya ese es el mayor trabajo del codependiente y de cualquier persona, el desprendimiento emocional. Y el desprendimiento emocional no es abandono, es cuando yo transformo mis conductas, mis pensamientos, las ideas, es decir, que me alejo de las de mi familia o la parte neurótica de mi familia. Es decir, empiezo a crear mi propio sistema de creencia, de pensamiento y de una nueva construcción, como en el caso sería comprender la enfermedad y poner límites y salirme de la dinámica. Entonces, cuando yo me salgo, hay un desprendimiento que conlleva al desapego y a una pérdida. Y ese trabajo sí te corresponde a ti, pero es un proceso. Entonces, tú tendrías que entender que estás viviendo un duelo y que hay un miedo inconsciente de ser expulsada o de ser rechazada por el sistema, por el clan familiar, porque no eres parte. Entonces, claro que te sientes culpable y va a detonar en ti el impulso de sí ayudar. Pero y entonces tú tendrías que trabajar cómo puedes ayudar. Porque si tu mamá tiene un cuadro de depresión clínica, hay órdenes de la ayuda. Y entonces, ¿hasta dónde puedes ayudar? Informarte. El conocimiento, acuérdense que da conciencia. Entonces, tú tendrías que ir a un psiquiatra, informarte, para que puedas identificar y poder que alguien diagnostique con esa información si tu mamá tiene una depresión clínica. Y con eso, entonces, poder dar la ayuda que puedes dar. ¿Sí? ¿Viste? Y hasta dónde llega tu límite, porque son líneas muy delgadas. Ahora, si no y solo es neurosis, pues entonces sí, te alejas
por tu salud y por el bienestar, y dejas que la familia viva su locura, porque vivo y dejo vivir, no los juzgo, y ahí está bien, que toquen su propio fondo y vivan sus propias experiencias, pero yo me alejo, no por juicio, sino por mi salud mental, emocional, porque si no me voy a detonar, me voy a volver ingobernable y en lugar de ayudar, pues voy a destruir más o me voy a convertir en facilitador, como tú lo dices, ¿viste? Pero esto es un proceso, digo, estoy hablando sin saber, ¿eh? O sea, de lo que tú me compartes más o menos con lo que yo veo ahí, poniéndome un poquito en tu Sí, lugar y la experiencia que tengo, pero habría que revisar el caso profundo, ¿ves? y Pero me lo ayuda que tú un montón. sientes, sé compasiva con lo que sientes, pero trabájalo. Me ayuda un montón porque me estás haciendo dar cuenta de que yo me voy de un extremo al otro. Como yo no soy la facilitadora, yo abandono. Claro, Abandono y que vean ellas porque yo no soy codependiente, entonces yo no quiero ser codependiente, entonces que se arreglen solas. Y me estás haciendo ver que no, que hay, como en todo lo que tanto me cuesta, un término medio. sí, porque habría que revisar, y esto nos sirve a todos, habría que revisar si con esa conducta también controlo. Porque todos es, ay, tú no ayudas, tú mira, te vale, y ahí los tengo girando, ¿viste? Entonces hay que ver cuál es la ganancia. Y esto nos sirve a todos, ¿eh? Porque a veces creemos, no, ya, en nombre de la codependencia y abandonamos, o en nombre de la codependencia y me divorcio. ¡Sas! La verdad es que estoy siendo más codependiente que nunca porque manipulo, controlo, pongo a girar al sistema y ahí, entonces, es muy sutil, es una línea bien delgadita, la verdad es que uno lo va aprendiendo con el proceso. Cuando uno es honesto con uno mismo y te llega un buen padrino o un buen terapeuta que te confronta duro, ahí está el secreto también. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos. Eh, la siguiente pregunta, Arturo. En tu ¿Mm? experiencia, la oración de la serenidad, ¿cómo te ayuda con los miedos? Es que le entrego a mi poder superior el miedo, porque el miedo, miren, los miedos es la ausencia de Dios, es la ausencia de amor, el miedo. El miedo me va a ayudar a defenderme, a protegerme, hay un miedo sano, pero cuando el miedo me paraliza y me mantiene en la neurosis, es ausencia de fe, es ausencia de poder superior y de amor. Debe haber un equilibrio entre ambos, ¿sí? Entonces, la oración de la serenidad me regresa ahí, a mi poder superior, a la fe, a la confianza y a confiar. Porque acuérdense que como codependientes hacemos unas historias de terror buenísimas, entonces alimentamos ese miedo y el miedo pues va a ser el catalizador para controlar, porque entonces voy a querer controlar la situación porque no vaya a ser y qué tal que se muere y qué tal que esto y qué tal que no pasa y qué tal que ta y entonces ya me neuroticé, ya me ingoberné y quién sabe qué tanto hice y deshice, ¿vieron? Entonces, obviamente la oración me regresa a cultivar y a trabajar el amor en mí, de mi poder superior y de esa fe, de esa confianza. Ujú. Ok, muchas gracias. Pues por lo pronto son todas las preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, un comentario. Si no, pues para ir cerrando nuestra reunión, ya casi es hora. Bueno, parece que no hay nada más, Arturo, así es que te agradecería que nos dieras unas últimas palabras para cerrar tu participación aquí con nosotros. Sí, bueno, pues ahora sí que en en, e- en este enfoque de trabajar la serenidad en nosotros, eh, pues no olvidarnos que la serenidad es amor y que el amor es compasión. Entonces, cuídense mucho primero con ustedes, ser amorosos, serenos, compasivos, porque lo que yo no soy conmigo no lo puedo ser con el otro. Entonces tienen que, dice el programa, empieza por ti, habla de ti, es lo mismo en esto. La serenidad es para mí, no es para el otro. Entonces cuando yo soy sereno conmigo, compasivo conmigo, comprensivo conmigo, lo puedo ser con el otro. Puedo responder de una manera diferente. Entonces primero aprende a responderte a ti de una manera así, serena y amorosa. Sigamos cultivando ese amor en nosotros con la ayuda y el acompañamiento de nuestro poder superior. Y muchas gracias por la invitación, por la escucha y por compartir. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todo lo que nos has dejado en esta plática
insisto, para mí muchísima claridad. Eso siempre yo lo agradezco mucho porque yo sigo trabajando a través del cerebro, por más que quiero hacerlo desde más abajo acá en el corazón, pero a mí me encanta que me den mucha claridad. Tú lo haces siempre en tus pláticas, entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas estado con nosotros. Entonces, ahora, bueno, les recuerdo que después del cierre yo me quedo unos minutos para quien quiera, alguna cosa acerca del grupo, alguna información, etcétera. Y para cerrar, les pido por favor que me acompañen con la oración de la... ¿O quieres decir algo, Lau? Porque te veo que como que quieres abrir tu micro o como que estás escribiendo algo. No, estoy, gracias, Víctor. Estoy escribiendo algo a una compañera, Ok, gracias. bueno. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí, Gracias, Arturo. aprovechando, vamos a cerrar con la oración de la serenidad, seguido de la oración de cierre. Y le pido a Arturo que nos guíe a través de la oración de la serenidad, precisamente. Por favor, Arturo. Ok. Dios, concédeme la Dios, serenidad para aceptar para las cosas aceptar las que cosas que no puedo cambiar, el valor vale. para cambiar las que sí Si puedo puedo, y la sabiduría para sabiduría para conocer la reconocer la diferencia. diferencia. Que empiece por mí. Así es. Así es. Ok, y para terminar la oración de cierre, te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al concluir nos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por hacer la unidad aquí. Y recuerden que CODA somos todos. Un abrazo.